Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos aquí felices, contentos de poder compartir la palabra del Señor este viernes y seguir con nuestro estudio de la epístola de Filipenses. Nos damos gracias a Dios por su sintonía, gracias también porque el Señor a través de este medio permite pues que podamos seguir predicando la palabra y alcanzar a muchas personas. Así que vamos a seguir con nuestro estudio. Todos los viernes estamos tratando la epístola de Filipenses y este es ya nuestro cuarto mensaje de Filipenses. Así que vamos a orar. Señor, Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta en esta noche. Señor, el espejo siempre nos permite ver nuestras imperfecciones. Si estamos bien peinados, si estamos bien arreglados, si de repente nuestra camisa o la corbata está manchada o desarreglada, nos permite ver muchas imperfecciones. Así también tu palabra, Señor. Tu palabra no trata con el aspecto físico, sino trata con el interior del hombre. Saca a la luz pues nuestros pecados, saca a la luz nuestras rebeliones, nuestras actitudes, las cuales debemos corregir. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, pues que el mensaje de esta noche nos permite pues identificar cómo estamos actuando, sobre todo en los momentos cuando estamos en conflictos, cuando estamos en pruebas. Habla nuestro corazón, habla nuestra mente, Señor, que tu palabra pues llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que lo haga germinar, Señor, dentro de nosotros, que identifique cuáles son las cosas que tenemos que renunciar, cuáles son los hábitos que debemos dejar y también, Señor, cuáles decisiones tenemos que tomar. Señor, pues que esa palabra que está anidada en nuestro corazón dé frutos de arrepentimiento y solo con el propósito de exaltar, bendecir y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a tratar el tema en esta noche sobre estrategias en la batalla para mantener el gozo. Y esto está pues en Filipenses del capítulo 1, de los versos del 27 al 30. Bien, vamos viendo lo que hasta el momento hemos visto, sintetizar brevemente en todo lo que hemos conversado hasta el momento. La vida cristiana implica muchas cosas, ¿no? Implica saber, tener conocimiento, que nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Somos hijos y nos gozamos pues de tener esa comunión con el Señor. Y esto es lo que resalta pues en los primeros versículos de este capítulo 1, del 1 al 11. También continuando con ello, pues el apóstol Pablo nos dice que la vida cristiana también no solamente se trata de que pertenecemos a la familia, sino que también somos siervos, ¿no? Y participantes del progreso del Evangelio. Y esto nos habla desde el verso del 12 hasta el 26. Y ahora Pablo también nos da una ilustración, una figura de que somos soldados dispuestos a defender la fe del Evangelio. Y eso es lo que trata pues en los versos del 27 al 30. La fe del Evangelio. ¿Qué cosa es la fe del Evangelio? Pues es un conjunto de verdades divinas dadas a la Iglesia. Ok, es un conjunto de dadas. Y esas verdades, pues no solamente pues, nos las han dado para que queden anidadas en nuestro corazón, no, sino por algo mucho más profundo. Tenemos que dar a conocer, tenemos que predicar a todos, a todo lugar, en todo momento, a toda hora, ¿no?
Y por eso pues la iglesia, como función fundamental o el ministerio que debe resaltar es la enseñanza de estas verdades. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones, puedan apreciar, puedan conocer y usar pues la gran herencia de la fe. Pero para esto pues hay siempre un enemigo que trata de frustrar, trata de poner obstáculos para que esta obra no se realice. Y busca pues robar este tesoro a los hijos de Dios, que no se dé a conocer esto a los hijos de Dios. Creo que una buena ilustración que nos puede hacer meditar esto es cuando Cristo Jesús fue crucificado, ¿no? Cuando Cristo Jesús fue crucificado, dice que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde había una oscuridad total. Y esto pues nos puede simbolizar, ¿no? O sea, ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué hubo esa oscuridad? Y es que el enemigo pues trata de que no fijemos nuestros ojos en la cruz. No quiere que miremos pues la cruz del Evangelio. Siempre trata de trabar, trata de obstaculizar. Y Pablo pues nos explica que hay 3 factores esenciales para ganar la batalla en defensa de la fe. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Así que vamos a Filipenses, el capítulo 1, los versos del 27 al 30. Y la Escritura nos dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bien, entonces en este pasaje que acabamos de leer, pues Pablo nos da 3 estrategias para mantener el gozo cuando estamos en esta batalla, ¿no?, por defender el Evangelio. En primer lugar, en el verso 27 nos dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. O sea, la primera estrategia es que debemos comportarnos siempre como es digno, como es digno. Ahora, esta palabra es interesante analizarla en el griego, ¿no? O este verbo, comportéis, porque significa conducta y significa también comportamiento. O sea, pero significa precisamente la conducta y el comportamiento de una persona que es ciudadana, pero de una gran nación. Miren, Pablo tenía en mente que cada uno de nosotros somos ciudadanos del reino. Y esto lo indica claramente más adelante en el capítulo 3, el verso 20. Entonces Pablo sugiere que nosotros somos creyentes, que todo creyente somos ciudadanos del reino. Y mientras estemos aquí en la tierra, debemos comportarnos como es digno de esa gran ciudadanía. Ahora bien, ¿y esto qué implica? Pues implica muchas cosas. Si eres tú ciudadano del reino, entonces quiere decir que tienes que tener una estrecha relación ¿con quién? Con el cielo. Eres ciudadano del cielo. Entonces tenemos que tener una estrecha relación con el cielo. ¿Quiénes habitan en el cielo? Pues Dios, está Jesucristo, ¿no? Con los cuales que tenemos que tener una estrecha relación. Ahora, si tú también eres
ciudadano del reino, tú tienes que utilizar el lenguaje del reino. Y el lenguaje del reino es limpio y puro. Eres ciudadano del reino. Ahora también, si eres tú ciudadano del reino, no tienes que avergonzarte de tu ciudadanía. No tienes que avergonzarte. Tienes que dar a conocer de qué lugar eres, de dónde eres, ¿verdad? Porque si tú estás en un determinado país y te preguntan, pues de repente por el modo como tú te comportas y te dicen de qué ciudad eres, de qué país eres, inmediatamente contestamos, bueno, soy de Perú, y los que son de otros países contestan, porque lo que nos llama la atención es cómo hablan, cómo se movilizan, sus externas nos invitan a preguntar. Entonces, pero si tú estás mostrando un comportamiento, no tienes que avergonzarte de decir que eres ciudadano del reino. Ahora bien, también tienes que hacer los asuntos relacionados con el reino. También eso implica que tienes que vestirte como un ciudadano del reino. Ahora, también no puedes asimilar costumbres, ¿no?, de otros lugares, porque distorsionarían tu ciudadanía, distorsionarían pues el común denominador de los ciudadanos del reino, porque tú estarías asimilando, estarías añadiendo costumbres, hábitos que no pertenecen al reino, a la ciudadanía del reino, ¿verdad? Ahora también tenemos que saber vivir y conducirnos como una colonia que estamos aquí en la tierra, juntos estamos aquí en la tierra, pero entre todos tenemos que manifestar que somos ciudadanos del reino. Ahora bien, es importante reflexionar un poquito cuando, por ejemplo, vemos las visitas de determinadas personas a nuestro país. Sus actitudes nos hacen pensar que son diferentes, ¿verdad? Hasta incluso vemos unos blancos, unos chinos, ¿no? Unos blancos, unos chinitos, unos altos, otros gordos, el modo como hablan, cómo transitan. O sea, todo nos invita a preguntarles de dónde son. ¿De dónde son? Y ellos no los dicen. Así también debe ser nuestro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos que dar a relucir cuáles son las cualidades de los ciudadanos del reino. ¿Cuál es la imagen que tiene, por ejemplo, un ciudadano del Reino Unido o de Gran Bretaña o un inglés que se viste bien y llega a la hora? Es la imagen que tiene, que siempre empiezan puntual. Y de eso se caracterizaron. Y también pues, de diferentes países podemos coger algunos y por el modo como se desenvuelven podemos determinar hasta incluso de qué ciudadanía son. Tú tienes que marcar la diferencia, mi querido hermano. Mientras estés aquí en la tierra, tenemos que dar a conocer que somos diferentes. ¿Por qué es importante todo esto? Porque el arma más importante en contra del enemigo no es un sermón conmovedor, un sermón motivador, algo que te invite a reflexionar, no, o tampoco es que te pueda recomendar algún libro poderoso, tampoco, sino la vida perseverante de un hijo de Dios. Esto es el arma más importante para destruir al enemigo. Y a veces no lo tenemos muy claro. Entonces, creo que esto nos invita a reflexionar. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Nos estamos comportando de una manera digna del Evangelio? Mira, en los últimos años, nuestros
vecinos de Sudamérica, por ejemplo, que está pasando por momentos muy difíciles, Venezuela, ha ocasionado de que haya un éxodo de los ciudadanos de ese país. Y muchos han venido a nuestro país. Y ellos han llegado, nuestro país les abrió las puertas. Ahora, pues ellos han estado habitando aquí. Y hay muchos que realmente tienen unas conductas, un proceder magnífico, personas honestas, correctas. Pero hay muchos también que han venido a delinquir. Y los medios de comunicación, pues estábamos saturados de noticias de los asesinatos, de los robos que han estado cometiendo en nuestro país, y realmente, pues, en muchos casos, cosas que no estábamos acostumbrados a ver, o sea, asesinatos con descuartizamientos, robos o bandas creadas para robar hasta incluso centros comerciales, etcétera, etcétera. Y esto que ha ocasionado un repudio, una reservación, algo de cuidado para poder contratar a alguien, una persona que tenga ciudadanía venezolana. ¿Por qué? Porque el mal comportamiento de unos los afectaron a los que realmente son honestos y correctos. Y esto ha ocasionado que incluso los contraten, les paguen menos, los exploten, etcétera, etcétera. Producto de la imagen que algunos vinieron. Entonces la reflexión es lo siguiente. ¿Cómo estamos comportándonos y cómo ven a los cristianos? Y justamente por nuestras actitudes. Sobre cómo actuamos en las diferentes circunstancias de la vida. Te invito a reflexionar eso. Y sobre todo, a cambiar. Otro aspecto que tenemos que aprender o reflexionar es que nosotros no nos comportamos bien para ir al cielo, por si acaso. No. Porque tú no puedes ser salvo por las obras. Tú has sido predestinado para llegar al cielo. O sea, quiere decir que tú te portas bien, no porque vayas al cielo, sino porque tu nombre ya está escrito. Ya está escrito en los libros del cielo. Y nuestra ciudadanía también. Por eso, tú realmente te portas bien. Por eso tratamos, en lo posible, caminar correctamente. En otras palabras, tenemos que vivir lo que ya Dios ha hecho con nosotros. Si Él nos santificó, pues demostremos también que podemos vivir una vida correcta. Si Él nos justificó, que si Él nos perdonó, pues demostremos pues que nos hemos arrepentido. El Evangelio, ¿qué cosa es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas de Cristo, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Este es el Evangelio. Y pues solamente existe un mensaje de salvación. Cualquier otro que añade o que quita, pues es un evangelio falso. Solamente hay uno. Y el evangelio o el mensaje del evangelio son las buenas nuevas de que los pecadores pueden ser hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el mensaje es uno solo. Todo lo demás que puedan añadir es falso. Miren, una vez fue una persona y le dijo a un pastor, pastor, tengo a mi vecino que está proclamando un evangelio falso.
¿No tiene usted una literatura? ¿No tiene usted un libro que me pueda recomendar para comprárselo y regalárselo y hacerle dar cuenta en el error en el que está? El pastor agarró y me dijo, claro que sí tengo, le dice. Mire, y usted también lo tiene. Coge su Biblia y lo lleva al pasaje de 2 de Corintios 3, el verso 2. ¿Y qué dice? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El arma más poderosa, más grande contra el enemigo es una vida piadosa, una vida íntegra. En otras palabras, les estaba diciendo, tú tienes la oportunidad de reflejar a tus vecinos, a través de tu vida, el verdadero evangelio. Muchas veces les digo, ¿no? Si tu vecino te pregunta y te dice, yo no sabía que eras cristiano, es porque no has impactado su vida. No impactaste su vida. Estás acomodándote de repente a ciertos principios en donde ellos no han podido darse cuenta que tú vives y crees el verdadero evangelio. La iglesia que practica la verdad y cuya conducta está de acuerdo con su creencia, vencerá al enemigo. Los que viven lo que profesan. Esa iglesia se mantendrá firme y esa iglesia es la que va a vencer al enemigo. Ninguna persona, ni ningún creyente que pertenece a la iglesia debe traer deshonra al evangelio. Ninguno. Si la persona profesa pues el evangelio de Cristo, tiene que vivir dignamente. Su conducta, su comportamiento tiene que estar en coherencia con lo que él cree. Esa es la mejor arma. Por eso la recomendación de Pablo: compórtense como es digno. Primera estrategia. La segunda que dice Pablo, para tener gozo en la aflicción, en las batallas, dice, trabajen juntos, en equipo. Debe haber una unidad de principio, de actitud y de motivación. Y obviamente eso viene por la guía del Espíritu Santo. O sea, debe haber un principio, una actitud y una motivación. Muchas veces, por decir, determinadas iglesias dicen, bueno, vamos a evangelizar. La Escritura nos dice que tenemos que dar el evangelio. Ese es un principio que tenemos que aplicar. Y toda la iglesia dice, amén, sí, vamos a hacerlo. Está claro el principio. Entonces dice, el sábado a las 3 de la tarde vamos a ir. Llega a las 3 de la tarde del día sábado. ¿Y qué sucede? Vienen 6 personas. O 8 personas. ¿Qué pasó con las 8 personas? No tuvieron la actitud que siga ese principio. ¿Y por qué no tuvieron esa actitud? Porque no fueron motivados. Pero no se trata de alentarlos y decirles tenemos que hacer. No, porque la motivación es lo que mueve tu vida. Y entonces estas personas que, por ejemplo, dicen ser cristianas, pues vienen, y cuando llega el momento en demostrar tu actitud, pues pueden poner infinidad de disculpas para no hacerlo. Que me llamaron por teléfono, que me hicieron esto, pero todo el tiempo se planificó para que este día podamos ir y llevar el evangelio. No tuvieron la actitud correcta y tampoco fueron motivados, porque la motivación viene
de que si Cristo murió por mí, por mis pecados, si Cristo sabe que lo que yo he sido, si yo tengo conciencia de cómo he sido antes de Cristo y después de Cristo, pues nuevamente vuelvo a decirles lo que les he estado diciendo en los mensajes anteriores. Me doy cuenta que ser deudor. Y todo lo que yo puedo hacer simplemente no va a poder pagar la deuda que Jesús pagó por mí. No tengo la motivación correcta. No tengo la actitud. ¿Sabes? Para ser cristiano no solamente se trata de tomar una decisión, sino que también tienes que tomar una determinación. Cuando leemos el libro de Daniel, dice que Daniel determinó en su corazón, o sea, es algo más que una decisión. Una decisión la puedes quebrar. Dices, al día sábado, dice sí, y después dijo, no puedo ir. En cambio, la determinación es la seguridad que tú vas a seguir adelante, porque vas a seguir a tus principios. Solo cuando los creyentes actúan en forma unida con la motivación correcta, podemos vencer al maligno. Solamente cuando trabajamos en unidad y sobre todo con una actitud correcta y una motivación correcta. La iglesia debe ser independiente del mundo, pero debe ser dependiente y guiado por el Espíritu Santo en una acción unida. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar. El Espíritu Santo nos va a llevar a una acción unida en donde puede haber algunas opiniones diferentes que hay que tomarlas en cuenta, pero todos encaminados a una sola meta. En síntesis, por ejemplo, de todo lo que estamos hablando. La iglesia debe estar firme en unidad, con un espíritu unánimes, con un espíritu. O sea, para que la iglesia, pues tiene que ser guiada por el espíritu, y obviamente, porque ese es el único que genera la unidad. Entonces, todos deben ser creyentes. Porque el mismo espíritu te va a llevar a hacer las cosas del Señor. Por eso es que Pablo dice, la iglesia debe estar firme en unidad, con un solo espíritu y unánimes. ¿Qué es unánimes? Un solo propósito, no varios propósitos. Miren, el punto es el siguiente. En el mundo, en las naciones, en los pueblos, en las familias, pueden estar separados, pueden estar divididos, pueden estar peleándose o pueden estar difiriendo algún punto, pueden estar discutiendo y de repente pueden estar divorciándose, pueden estar peleándose o pueden estar poniéndose de acuerdo, haciendo la guerra o matando. Pero la iglesia tiene que trabajar en unidad. La iglesia trabaja de una manera diferente. Un solo propósito. Hay gozo en nuestras vidas, incluso al batallar con el enemigo, si tenemos una mente sencilla. ¿Qué es tener una mente sencilla? Un solo propósito, una sola meta. ¿Y cuál es? Vivir para Cristo y trabajar unánimes por el Evangelio. El tercer punto que nos dice Pablo en esta porción de las Escrituras, nos dice que para tener gozo en las batallas tienes que tener confianza en el Señor. ¿Qué pasaba con la iglesia de Corintios? Los adversarios de la iglesia, ¿qué pasó con la iglesia de Filipenses? ¿O qué pasaba con los filipenses?
tenían adversarios. Y esos adversarios querían intimidarlos. Ellos estaban en oposición a lo que ellos hacían y los amenazaban continuamente. Entonces, Pablo les exhorta a no ser intimidados y les da varias razones, ¿no?, para que no pierdan la confianza y para que no tengan miedo en las batallas, y los cuales debemos aplicarlos para nuestras vidas. En primer lugar, Pablo le dice, no tienes que intimidarte ante las batallas, porque las batallas van a probar que tú eres salvo. Mire, cuando hay pruebas, momentos difíciles, muchos, pues, y sobre todo cuando son pues pruebas bien profundas, ¿no? Supongamos tú estás tranquilo, estás trabajando para el Señor, vives una vida correcta, cuando de repente de la noche a la mañana pierdes el trabajo y los que están pues en el otro lado pues inmediatamente comienzan a mirar, no es por la vida que lleva, él es pues un apóstata del Señor, o sea, comienzan a aplicar sus parámetros según los dioses que ellos tienen, no por lo que dicen las Escrituras. Incluso nos ven como desfavorecidos, o sea, como que estuviéramos fuera del favor de Dios. El mundo interpreta pues el cristianismo en persecución y pruebas como un desfavor de Dios. Pero la evidencia es el contrario. Mira, cuando muchos ingresamos al Señor, escucho que a veces hermanitos les dicen, no, vas a ver que tus conflictos se van a arreglar, que Dios va a arreglar todas tus cosas y ya no vas a tener dificultades. No, hermano. El cristianismo no es eso. El cristianismo no implica eso. Hasta incluso, y eso lo dice en el Salmo, hasta en el Salmo 24, donde Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si dice nada te va a faltar, tampoco te va a faltar las pruebas, pues. Porque es parte de la vida. Es parte de la vida. Entonces, más bien, cuando eres cristiano, no es que va a haber el fin de las batallas, no. Vas a empezar nuevas batallas. Y eso mismo lo dijo Jesús, por ejemplo, en Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús mismo nos está diciendo, vamos a experimentar conflictos, vamos a enfrentar batallas, pero debemos confiar en Él. En 2 de Timoteo 3:12 también nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Cuando leemos las Escrituras y veo el caso de Jonás se revela ante el Señor y el Señor le dice, corre a Nínive, y él no quiere ir, se va para el otro lado. Y allí toma un barco y se viene una tempestad, y en esa tempestad pues sale a la luz quién era Jonás y bueno, lo botan al mar. Estuvo en una tempestad producto de su desobediencia, producto de su rebeldía. Él enfrentó esa tormenta. Pero también cuando vemos que Jesús hace la multiplicación de los panes, sale y a los apóstoles les dice, suban al barco, vayan al otro lado, yo voy a quedarme aquí. Y los apóstoles suben al barco y se van. Estaban dentro de la voluntad de Dios. Estaban haciendo lo que Jesús les había dicho que hagan. Y viene una tormenta tremenda.
estaba en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Entonces las pruebas siempre van a venir. Siempre van a venir las pruebas. Es parte de la vida. Pero debemos confiar. Las pruebas pues nos van a demostrar que somos salvos. La presencia del conflicto también es un privilegio. Ah, no, pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo los conflictos, los problemas, las batallas que experimento puede ser un privilegio? ¿Por qué es un privilegio? Es que tenemos que cambiar el enfoque que tenemos. Siempre, cada vez que vienen las pruebas, cada vez que tenemos las batallas, pues siempre nos revisamos, nos culpamos, revisamos, y eso está bien. Pero tú tienes que verlo desde otro punto de vista. O sea, hay muchos que estás caminando, las cosas estás haciendo correctamente y sin embargo te ves en una tormenta, ¿verdad? Ahora, ese sufrimiento es por Cristo. Ahora bien, ¿por qué es un privilegio? Porque Cristo no es una persona cualquiera. Él es el Señor de señores, el Hijo de Dios. Está sufriendo por Él. Ahora bien, este conflicto en el que tú estás pasando, Pablo dice que nos ha sido concedido. O sea, es un regalo. Es un regalo. Y en ese regalo, pues te permite demostrar la fidelidad, el amor y la gratitud que tú tienes para con Dios, para quien te llamó. Cuando leemos Deuteronomio 8, los versos 12 en adelante, el pueblo de Israel estaba 40 años en el desierto. Y el Señor le dice, yo te hice caminar 40 años en el desierto para probarte, para afligirte, para ver qué había en tu corazón, si habías de seguirme o no. En las pruebas es un privilegio para nosotros, es un regalo, porque podemos demostrar nuestro amor. Podemos demostrar nuestra fidelidad y nuestra gratitud a Dios. Así que déjate de estar quejándote. Gózate más bien cuando vengan las batallas y las pruebas. Cambia tu enfoque. Y la tercera razón también, Pablo lo dice, o sea, tú tienes que gozarte porque otros también están pasando el mismo conflicto. No tú crees que la situación por la que pasas, eres el único que está luchando. No, otros también lo están luchando. En el caso de los filipenses sabían muy bien que Pablo estaba a 80 kilómetros de ellos, pero ellos sabían que, por ejemplo, Pablo, cuando estuvo en Filipos, número 1, pues llegó, él y Silas, y los desvistieron, los azotaron, los pusieron en la cárcel, y todo lo que pasó porque hubo un alboroto ahí. No les gustó que se predique el Evangelio. Y después ahora llega una epístola, ¿no?, que le trae Epafrodito a la iglesia de Filipos, y ahí también se dan cuenta que Pablo está sufriendo en las prisiones por causa del Evangelio, porque está avanzando. Entonces les está diciendo a los filipenses, miren, ustedes no están solos porque yo también estoy sufriendo. Y hay muchos que también, por la situación que tú puedas estar pasando, están también sufriendo en otros lugares. Y sabes que eso te debe animar a seguir adelante, porque tú vas a observar el testimonio de otros que se mantienen firmes. Y esto te tiene que motivar a seguir adelante en lo que Dios te está mostrando en tu vida. Por último, los conflictos te ayudan a crecer en Cristo. Los conflictos son necesarios. Las batallas son necesarias, porque eso nos ayuda a mantenernos firmes.
y sobre todo podamos mostrar nuestra confianza en el Señor y que nuestra fe sea fortalecida. Yo me acuerdo cuando recién empezaba en los caminos del Señor, y oraba y le decía al Señor, Señor, incrementa mi fe. Y oraba, recién estaba empezando en los caminos del Señor. Y una hermanita por ahí me dice, hermano, estás orando mal. Y yo dije, ¿qué he hecho? Si tú dices que quieres que se te incremente la fe, van a venir las pruebas. Y ahora con el tiempo, pues dentro de la madurez, yo decía, wow, ¿qué estoy pidiendo mal. O sea, comencé a revisar muchas cosas, ¿no? Pero ahora conforme ya vas conociendo y vas madurando, ¿no? Te das cuenta de que hay muchos errores, interpretaciones de muchos, que quizás pasen con la mejor de las intenciones, pero ella quería de repente cuidarme porque no sufra. Pero lo que no sabía es que eso es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que te permite mostrarle tu fidelidad, tu amor. Y también te permite crecer espiritualmente. Crecer en confianza y en fe. ¿Cuáles son las conclusiones de este mensaje? En primer lugar, una mente sencilla. O sea, ¿qué es una mente sencilla? Una sola meta, un solo propósito. Y en el caso de nuestra meta, nuestro propósito es vivir para Cristo. Entonces, una mente sencilla nos capacita para tener gozo en medio de la batalla, porque produce en nosotros, ¿qué cosa? Constancia, cooperación y confianza. Primera conclusión. Segundo, que tú vas a experimentar gozo cuando trabajes en equipo, luchando unánimes por la fe en el Evangelio y poniendo nuestra confianza en Jesucristo. Experimentemos el gozo, cambiemos nuestra manera de ver las batallas, los conflictos. Lo que más me impactó fue que ese es un regalo de Dios, en el que puedes demostrar tu fidelidad, tu amor, tu fe. Vamos a orar, mi querido hermano. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces ver, abres nuestros ojos, nos haces contemplar el mundo de otra manera. ¿Cuánto nos falta conocer? ¿Cuánto nos falta entender tu palabra? Ayúdanos, Señor. Pero que lo que hemos aprendido, Señor, no solamente quede en nuestra mente. Señor, a veces el camino más largo es de la mente al corazón. Que tu palabra llegue a nuestro corazón. El corazón es el centro de las emociones. Que nos invite a un cambio de actitud. Que nos invite a ver diferente los conflictos y las pruebas. Porque simplemente, si cambiamos nuestra manera de pensar, nos gozaremos en cada una de las pruebas y no nos quejaremos. Y tendríamos un corazón rendido y agradecido a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias por su asistencia, gracias
por haber conectado con nosotros y te invito el próximo viernes a seguir disfrutando del libro de Filipenses, en donde empezaremos con el capítulo 2. Que Dios los bendiga, hermanos.